Amados, el tema del amor los unos por los otros, el amor de los hermanos en Cristo es un tema recurrente. Y no es por un desbalance en el énfasis que pueda haber en este púlpito, sino porque realmente es un tema que vemos una y otra vez. Es uno de los énfasis o grandes temas en todas las escrituras. Amarás a tu Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aunque el término prójimo abarca a todos, incluso a nuestros enemigos, el mandato de amarnos los unos a los otros se da en el contexto de los que son de Cristo. Aquellos que Dios ha puesto cerca en una comunidad de gracia, aquellos a quienes Dios nos permite mirar a los ojos, en cierta forma convivir con ellos y ser de gran influencia para sus vidas. Precisamente, y esto por lo de recurrente, hace apenas unas semanas estuvimos tocando este mismo tema, porque hace 2 capítulos, apenas Juan capítulo 13, allí el Señor Jesucristo dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros. Y allí miramos básicamente 2 particulares que quiero recordar como punto de partida en la mañana de hoy. Y uno de esos fue que el amor a nuestros hermanos es una evidencia del verdadero discipulado. Eso lo dice Jesús allí. ¿Quieres saber si eres un real discípulo de Cristo, genuino? Debes amar a tus hermanos. Y recordemos que en el capítulo 15 el tema es el mismo, solo que Jesús utiliza otra figura. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos. Hay ramas verdaderas, hay ramas falsas, y está hablando también del discipulado. El verso 35 allí en Juan 13 dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús dice: hay algo que los que no son de ustedes necesitan ver para que concluyan correctamente en que ustedes son mis discípulos, y es cuando vean, cuando sea evidente el amor en medio de ustedes. Y el segundo particular en aquella ocasión es que hay un alto estándar en la encomienda de amar a nuestros hermanos. Allí, como en el día de hoy, en el texto de hoy, 2 capítulos más adelante, verso 34, Jesús dice: doy un nuevo mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y nos preguntamos: ¿por qué un mandamiento? ¿Por qué tiene que hacerlo? ¿Y cómo que un nuevo mandamiento? Y la clave, recuerden, está en como yo os he amado. Nadie jamás había experimentado el amor de Dios como los discípulos de Jesús. Así que lo que tiene de nuevo ese mandamiento es que nos hace ver que Jesús modeló la expresión más sublime del amor de Dios en términos de cómo se vive en el contexto de los hombres, y le señala y le ordena a sus discípulos que tomen esa expresión de amor tanto como un modelo a apreciar como a imitar también. Y es entonces cuando en los versos 31 al 33, en esa ocasión les habla de su muerte. Voy a morir por ustedes. Y es ahora en el capítulo 15 que él vuelve a conectar con ese pensamiento después de haberlos consolado en el capítulo 14, ya que la realidad ante sus ojos de la partida de aquel quien era todo para ellos en este mundo era inminente y, como decimos, los noqueó. Ellos estaban aturdidos, ellos estaban turbados. Y la pregunta es: ¿por qué vuelve a decirles que se amen? Bueno, él está amarrando ahora las enseñanzas de toda esta porción. Como ejemplo,
En el capítulo 14, él habla del Espíritu Santo. Y recuerden, como vamos a ver, en el capítulo 16, él vuelve a retomar el tema del Espíritu Santo. Todo esto, como hemos dicho en más de una ocasión, capítulos 13 al 17, es una unidad. Desarrolla los temas, los vuelve a tomar y al final quiere que ellos se queden con esos pensamientos relevantes en sus mentes y corazones. Así que ahora, después de haberlo hecho en el capítulo 13, vuelve a reiterar a sus discípulos que ellos se deben amar, que se deben amar los unos a los otros. Y la pregunta ahora sería, ¿qué añade esta porción con relación al deber de amarnos los unos a los otros? ¿Es exactamente lo mismo? No, no es el mismo contexto, no son los mismos énfasis. ¿Qué quisiéramos destacar en esta mañana? Vamos al texto, vamos a mirar cómo no es solamente un nuevo mandamiento, sino que en labios de Jesús es la gran encomienda, la única y gran encomienda que él deja a sus discípulos. Versículo 12, este es mi mandamiento. No solo un nuevo mandamiento, repito, como vimos hace 2 capítulos, este es mi mandamiento. Hermanos, si quiero ser muy intencional y pudiera hasta parecer un poco exagerado, pero es con la finalidad de probar el punto. Lo que yo veo aquí en el corazón de Jesús. Solo hay una cosa que Jesús te pide. Una sola cosa. Una sola cosa, que ames a tus hermanos que conforman una comunidad de fe junto a ti, donde Dios te ha puesto. Pastor, pero eso es un mensaje incompleto. Eso es obviamente fuera de lugar, que eso es lo único que Dios me pide, lo único que Dios te pide. Si lo quieres poner así, una buena iglesia en la que Cristo quiere que yo persevere es aquella en la que puedo amar libre e intensamente a mis hermanos como Cristo me amó. Eso es, obviamente. Una iglesia de Cristo es aquella donde Cristo es evidentemente la cabeza, donde su palabra es la única autoridad sobre las conciencias y esta es predicada sin ser adulterada, con vehemencia y con el corazón, mostrando el corazón de Dios. Pero es que no puede haber verdadero amor de Cristo en acción a menos que esas cosas estén ocurriendo. Así que cuando estamos hablando de que pueda ser evidente el amor de Cristo, aquellas cosas debemos asumirlas. Ahora bien, hay una sola cosa que va a poner todas las piezas en su lugar. Nosotros por lo regular tratamos de hacer muchas cosas. Queremos muchos mandamientos. Queremos una lista de tareas. Porque a lo mejor si tenemos que hacer 50 cosas y hacemos 42, es un buen averaje, ¿verdad que sí? Nos encantan ir tachando cosas y involucrarnos en tantas cosas. Y vemos en las Escrituras, sobre todo en Jesús, ayudándonos a simplificar la vida cristiana. Hacerlo simple, poder entender. Él dice que su yugo es fácil, que ligera es su carga. Los judíos en tiempo de Jesús tenían por lo menos, oigan esto, 613 mandamientos. Y prácticamente a todos le daban el mismo nivel de importancia. Todos debían ser obedecidos perfectamente. Todos tenían el mismo rango de obligatoriedad. Y Jesús les dice a ellos, ama a Dios y ama a tu prójimo. Eso es todo. Muy simple, ¿verdad? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Es simple. A unos que se afanaban por tantas cosas, él le dice, no, espérense. Los gentiles, los que no consideran a Dios, se ocupan de todos esos detalles de la vida. Busca el reino de Dios y su justicia. Todo eso va a caer en su lugar, porque Dios se ocupa de esas cosas. Ocúpate tú de una sola cosa. Estamos viendo, Jesús lo pone de esa manera, para que nosotros no estemos ocupados en las tantas cosas
Eso hacía él. Y es importante que sepamos que su interés no era rebajar las demandas del evangelio, no en lo absoluto. Pero han escuchado un dicho, no sé si solamente en República Dominicana, que el que mucho abarca, poco aprieta, ¿verdad? Eso no está en la Biblia, obviamente. Pero escuchen esto. Cuando nos enfocamos en tantas cosas, en tantos detalles, por lo regular, los detalles captan nuestro interés y se convierten en el fin último. Tareas, cosas que hacer. En la verdadera fe, solo una cosa es importante: atesorar a Dios. Eso es todo. Una sola cosa. Miren cómo lo dijo Jesús en un pasaje que veremos en unas cuantas semanas. Juan 17, verso 3. Él dice, escuchen, esto es la vida eterna: que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado. Solo eso. Esa es la vida eterna. Ya es todo, nada más. El problema es que muchos dicen conocer a Dios y no, ahora comienza a complicarse, y no lo conocen. Muchos dicen amar a Dios y no lo aman. Y viene la pregunta, ¿cómo sé que amo a Dios? ¿Cómo sé que conozco a Dios? Más bien, ¿cómo sé que tengo vida eterna si conocer a Dios es la vida eterna? Y ese es el tema de Juan 17:3 que acabamos de leer. Y la respuesta a esa única cosa importante que es Dios, conocer a Dios, el Dios de todo bien, en quien tenemos vida eterna, el responder es lo que comienza a movernos en la dirección de nuestro texto. Sé que conozco a Dios cuando lo amo. Sé que amo a Dios cuando soy un verdadero discípulo de Jesús, que me someto a su señorío. Y soy un verdadero discípulo de Jesús cuando de Él y solo de Él fluye todo aquello que nutre mi vida. Y sé que es así cuando permanezco en su palabra. Sé que es así cuando permanezco en la esfera de su amor, que es lo mismo que confiar en su amor evidente y colocándome en el lugar en el que ese amor me beneficia, como la sombra del árbol beneficia a los que se colocan debajo de él. Sé que es así cuando su gozo está en mí. Sé que le conozco y que lo amo cuando doy mucho fruto, pero no mi fruto, porque separado de él nada puedo hacer. Cuando doy su fruto, sé que es así cuando mis oraciones parecen ser respondidas cada vez más, porque pido conforme a su propósito. Mis deseos se parecen más a los deseos de Cristo. Esas son verdaderas evidencias de lo único importante, que es conocer a Dios. Pero una pregunta más: ¿cómo puedo ver todo eso que evidencia que conozco a Dios en mi vida? ¿Cómo puedo ver que son aspectos predominantes en mí? ¿Cómo no simplemente veo esos rasgos pálidamente en mi vida, sino que son aquellos que son obvios para todos los demás? Y la respuesta, hermanos, es una sola. Nos parece escuchar a Jesús decir en el verso 11, que fue el último de la semana pasada, decirnos: mira, hijo mío, discípulo mío, amigo mío, el propósito de todo lo que te he dicho desde el verso 1 al 10 es que yo quiero que tú tengas mi gozo, que tú vivas en plena libertad, que tú tengas mi paz o vivas conforme a ella. De eso se trata. Pero te acabo de dar la clave para que eso sea una realidad en tu vida y así probar que realmente me amas y que por ende tú eres mi discípulo. ¿Dónde, Señor? En el verso 10. Si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor,
así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense que Jesús mismo cumple todos los mandamientos del Dios de los cielos. Él está diciendo y les dice a ellos: ustedes deben cumplir todos mis mandamientos. Yo permanezco en su amor, que implica todo eso que hemos visto y que lo conozco. Y si ustedes guardan todos mis mandamientos, prueban que permanecen en mi palabra, en mi amor, mi gozo está en ustedes, realmente aman a Dios, de verdad le conocen, entonces tienen vida eterna. Pero aquí él dice: yo guardo todos sus mandamientos, guarden ustedes todos mis mandamientos. Es en plural. Y pronto, también 2 capítulos más adelante, vamos a darnos cuenta cuáles son todos los mandamientos de Dios para Jesús encarnado. ¿Cuáles son? Juan 16:4. Te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. Fíjense, todos los mandamientos he guardado. ¿Cuáles son? He concluido su obra. En el verso 10, Jesús dice, estoy en Juan 15, que solo si guardamos todos sus mandamientos seremos árboles frondosos de mucho fruto. Así que la pregunta, ¿cuál respuesta esperamos con ansia sería ahora? ¿Cuáles son todos esos mandamientos que Jesús cumplió? ¿Cuáles son todas esas obras que Jesús realizó para cumplir la voluntad del que lo envió? Verso 6 de Juan 17. He concluido tu obra. Dios tiene complacencia en él. Cumplió todos sus mandamientos. ¿Qué fue lo que él cumplió? He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, me los diste y han guardado tu palabra. A eso vino Cristo. Esa es la gran obra. ¿Lo ven? Todos los mandamientos, toda la obra que satisface al Padre la resume en una sola cosa. Y podemos aún resumir más esa sola cosa. Amó a aquellos que su Padre les dio. Eso es lo que le está diciendo. Y porque los amó, los preservó y les hizo bien hasta el fin, los tomó en sus brazos y lo depositó en la gloria de su Dios. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Porque Jesús está diciendo que hagamos lo mismo que Él hizo. ¿Cuáles son todos esos mandamientos y toda esa obra que satisface a Jesús y que nosotros deberíamos hacer? Versículo 12. Resume todos los mandamientos diciendo ahora: este es mi mandamiento. Deben guardar todos mis mandamientos. Ok, este es mi mandamiento. Que os améis los unos a los otros. Versículo 17. Esto os mando, que os améis los unos a los otros. Comienza y termina esta porción diciendo exactamente lo mismo. Todo lo que está entre los versos 12 y 17 solo pretende mostrar cómo luce ese amor de Cristo, el cual nosotros debemos emular. Y ya que en el verso 12 nos hace ver que el tipo de amor, la calidad de amor que se requiere es la que Él ha exhibido por ellos. El amor a nuestros hermanos en el círculo íntimo de la iglesia local es lo que va a permitirnos exhibir todas las demás gracias. Cuando ese amor es realmente el amor que hemos aprendido de Jesús. Y ahí usamos el lenguaje de Pablo. Recordamos Efesios, capítulo 4, verso 21. Pablo le dice a estos hermanos en Éfeso: si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por él. Muchos dicen que aman a Dios, muchos dicen que aman a sus hermanos. Es el amor de Cristo por ti lo que tú debes probar que tú tienes por aquellos que Dios ha puesto a tu lado. Exhibir el amor de Cristo en el contexto de la iglesia local es todo en lo que debemos concentrarnos, gastarnos,
para que el amor de Cristo sea de mayor influencia, incluso fuera de las paredes de la iglesia local. Déjenme ponerlo de esta manera, para que no se entienda que yo estoy diciendo lo que no estoy diciendo, no estoy diciendo lo que estoy diciendo. ¿Quieres que tu amor por Cristo sea cada vez mayor y más profundo? Y espero que esté diciendo amén. Ama a tus hermanos. Y vas a ver lo que pasa en el amor a Cristo. ¿Quieres ser efectivo con aquellos que no conocen a Cristo? Evangelismo. Ama a tus hermanos. Y vas a ver cómo despierta en ti una pasión que te va a llevar hacia afuera. ¿Quieres ser un misionero que pueda llegar a los lugares más lejanos donde el nombre de Cristo no ha sido escuchado? Ama a tus hermanos. ¿Quieres exhibir un carácter que sea un ejemplo para muchos y que glorifique a Dios? La respuesta es: ama a tus hermanos. ¿Quieres tener un amor por la palabra y que se incremente y profundice tu vida de oración? ¿Cuál es la respuesta? Ama a tus hermanos. Todo aquello que pueda ser considerado como buscar el reino de Dios y su justicia, todo lo relacionado con el amor a Dios, todo lo relacionado con la salvación, se resume en amar a mis hermanos. Pastor, eso parece casi una herejía. No, hermanos. Quiero dar solamente dos pruebas de que esto es lo que Jesús está diciendo. Una de estas pruebas está fuera de nuestro pasaje y una es implícita en nuestro pasaje. Está en nuestro pasaje. Una prueba externa y una interna. Y la que está fuera de nuestra porción es algo como esto. El amor a nuestros hermanos en realidad solo se produce cuando amamos a Dios. Así que mientras más nos esforzamos en la escuela del amor a nuestros hermanos, de alguna forma esto lo produjo e incrementa también mi amor por Dios. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no puedes amar a tu hermano a la manera de Cristo, como Cristo te amó, tú no amas a Dios. Eso es lo que está diciendo ese texto. Y usa un razonamiento lógico. Y pienso que ese texto no amerita ninguna explicación, ¿verdad que no? No. Pero la evidencia interna en nuestro pasaje, lo que está dentro de los versos 12 al 17, yo creo que también es contundente, donde Jesús nos dice, solo tengo un mandamiento para ustedes, con el cual ustedes estarían cumpliendo todos mis mandamientos, y es que amen como yo os he amado. Así que hacemos la pregunta, ¿y cómo tú nos has amado? Y buscamos la respuesta en los versículos del 13 al 16. ¿Cómo es este amor a mis hermanos en la fe, que en realidad resume todos mis deberes cristianos? Es un amor que es completamente sacrificial, que conlleva mucho sufrimiento. Versículo 13. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Y Pablo nos dice que la razón por la que somos capaces de dar la vida por nuestros amigos es porque el amor de Cristo nos constriñe. Eso es lo que él dice. Cuando nosotros nos sacrificamos hasta el punto que nos duela con nuestros hermanos, esto habla muy bien de lo que pensamos acerca de Cristo y la manera como aquilatamos su amor por nosotros. Pero lo segundo es que ese tipo de amor implica intimidad, transparencia, hacernos
vulnerables. Versículos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos, Él le dice. Esa es la manera en que los amo. Los considero mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si yo ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero os he llamado amigos, porque os he dado a conocer todo lo que yo he oído de mi Padre. Jesús le está diciendo a ellos eso. La razón por la que podemos hacer esto con otros hermanos nuestros es porque el amor de Dios ha quitado de nuestras vidas la vergüenza del pecado. Cuando estábamos en pecado queríamos aparentar, no queríamos mostrar lo que realmente éramos. Pablo no tenía nada que esconder, era brutalmente abierto acerca de sus pasiones, sentimientos y hasta debilidades y luchas. Y es así que debemos ser con nuestros hermanos cuando desarrollamos ese tipo de intimidad. Ese es el amor. Y en tercer lugar, veo que ese amor que modela Cristo y que nos dice que es el tipo de amor con que debemos amar a nuestros hermanos es completamente intencional en hacerle todo el bien que tenemos a nuestro alcance. Versículo 16. Vosotros no me escogisteis a mí. Yo no estaba en la mente de ustedes, yo no estaba en los planes de ustedes. Ustedes tenían otros planes, ¿verdad? Yo os elegí a vosotros y os he puesto para que llevéis fruto, para que vayas y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Beneficios, todo el beneficio permanente, bueno, abundante, porque yo escogí hacerlo. Amados hermanos, muchas personas no tienen relación y dicen, porque a mí nadie me busca. ¿Ah? O es que tal cosa, yo veo y me paro y no me saludan y esto. En palabras parecidas, a Jesús nadie lo buscó, nadie se le acercó, nadie le puso conversación, Él iba. Él estuvo allí esperando, fue donde aquella mujer samaritana. Él fue muy intencional y Él se lo está diciendo a sus discípulos. Hermanos, en definitiva, no es que amar a los hermanos es lo único importante en esta tierra. Lo que sí es la evidencia incuestionable de nuestro amor a Dios y a la vez el catalizador o potenciador de las gracias de Dios que nos permiten hacer todo aquello que agrada a Dios. Cuando somos fieles en amar a nuestros hermanos, todo lo demás en nuestra eficacia en el reino aumenta, somos más capaces, tenemos más el corazón de Dios, tenemos el anhelo de hacerlo. Pero quiero llamar ahora, hermanos, la atención sobre el mandamiento mismo y de manera práctica. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es el mandamiento de Cristo? Bueno, ya creo que hemos respondido, pero de una manera práctica. Creo que la respuesta va en dos direcciones. Y solamente vamos a ver una hoy. De estos dos aspectos. Uno, porque el amarnos los unos a los otros es imprescindible para edificar a otros, como Dios espera que edifiques. Lo segundo es, solo lo voy a mencionar, porque el amarnos los unos a los otros es imprescindible para que nosotros mismos seamos edificados como Dios espera que lo seamos. Solo podemos edificar a otros eficazmente si los amamos. Solo podemos ser edificados en nuestros corazones por medio de la palabra, el Espíritu Santo, si nosotros amamos también. Ambas cosas, hermanos. Y vamos a lo primero, que es lo que veremos en esta oportunidad. El amarnos los unos a los otros es imprescindible para edificar a otros
como Dios espera que edifiques. El verso 17, esto os mando, que os améis los unos a los otros. Somos expertos en tomar la palabra de Dios e interpretarla como nosotros queremos. ¿Qué significa amarnos los unos a los otros? Obviamente es un mandamiento en dos vías, ¿verdad? En dos direcciones. Yo creo que eso está claro. Amarse los unos a los otros significa que yo los amo y ustedes me aman. Que nosotros los amamos y ustedes nos aman. ¿Verdad que eso es lo que dice ahí? Eso es lo que implica el texto. Pero por nuestra pecaminosidad caemos inmediatamente en desbalances que terminan adulterando nuestra comprensión de lo que es el verdadero amor. Y lo que comenzamos a hacer es algo como esto, y es sutil, hermanos. En este texto dice que ustedes deben amarme. Sí, también dice que yo los debo amar, pero dice que deben amarme. Y no me aman. Hay una cosa que he visto, que en esta iglesia no hay amor. Cuando yo digo eso, siempre me refiero al amor de otros por mí. ¿No es así? Cuando yo digo falta amor, no estoy diciendo que yo no amo, estoy diciendo no me aman implícitamente, aunque no lo diga con mis labios. Que los demás no manifiestan verdadero amor y cuidado por mí. Y oigan esto, o en su defecto, y esto es importante y es más sutil todavía, una versión que pretende cubrirnos de santidad. Y es la siguiente: los demás no aman ni se preocupan por aquella hermana que está enferma, así como yo sí me preocupo. Normalmente, cuando tenemos ese malestar de no nos estamos preocupando por alguien, por lo regular es otros no se preocupan, yo sí tengo un genuino interés. Y esa versión del amor de otros por otros siempre es contrastada con una mejor versión de ese amor que yo sí exhibo. Y en definitiva estoy diciendo, hay un mandamiento que Jesús le impone a mis hermanos y ellos no lo están cumpliendo, que me amen. Y como yo sí lo estoy cumpliendo, merezco que me amen. De hecho, me afecta el no recibir ese amor. Y por eso me siento mal. Y por eso lo exijo. Y si eso sigue avanzando, hermanos, viene entonces un acto sacrificial de supervivencia. ¿Saben cuál es? Debo darme lo que los demás me niegan. Yo mismo debo amarme más. Porque estoy falta de amor y de cuidado de otros. Y debo sobrevivir, por lo tanto me debo amar más. Mi amado hermano, hermana, amigo presente, esa es una trampa del mismo infierno. Parece razonable, parece que es un acto de supervivencia, pero el camino es completamente equivocado. No necesitas más amor. No necesitas amarte más. Por lo menos no es el camino que conduce a la satisfacción plena. Te sientes amado cuando eres lleno del amor de Dios. O no te sientes, realmente eres amado cuando te das cuenta y descubres el amor de Dios y lo abrazas. Claro que ese amor muchas veces, y debe ser así, nos llega por medio de aquellos que cumplen con el rol de mostrar el amor de Cristo. Pero en definitiva no son ellos los que llenan tu vida, sino Cristo mismo a través de ellos. Hermanos, leí un sermón, lo leí, de John Piper, precisamente porque me llamó la atención el título: no necesitas amarte más.
Y miren cómo iniciaba o inicia. Durante muchos años los cristianos escribieron artículos y libros en los que afirmaban que este mandamiento de amarse los unos a los otros, o no, de amar a tu prójimo como a ti mismo, significa que la razón por la cual no amamos a nuestro prójimo es porque no hemos aprendido a amarnos a nosotros mismos lo suficiente. En consecuencia, el Evangelio universal, que parecería solucionar todos los problemas de los hijos, de los matrimonios, así como los conflictos de negocios, es la falta de autoestima. Y por tanto, la tarea de todos los consejeros, predicadores, los padres, educadores, es desarrollar una mayor autoestima en la vida de estos pequeños y en la de los trabajadores. Entonces, las cosas serían mejor, porque a medida que se amen a sí mismos, entonces van a derramar su amor a otros. Termina la cita. Pastor, pero hay personas que han sido víctimas y necesitan aumentar su autoestima. Y la manera de lograrlo, ya que otros no lo hacen, es aprendiéndose a amarse ellos mismos, amarse más. Mis hermanos, suena bien y hay algo de cierto en esto, pero es un poco de verdad diluido en una estrategia que no es la de Dios. La ruta que debemos tomar en esos casos es restaurar lo que el pecado ha dañado y se ha llevado. Ese es el camino. Así que debemos ir al inicio. La correcta autoestima es afirmar lo que Dios dice de nosotros, sea bueno o malo. Y Él dice mucho bueno de ti, que te debe llevar a tener esperanza, abrazando lo malo que dice de ti para llevarlo a la cruz de Cristo. Hermanos, Adán y Eva en su estado perfecto no tenían un problema de autoestima, tenían comunión perfecta con Dios, tenían el concepto de sí mismos que debían tener porque vivían conforme al propósito para el cual ellos fueron diseñados. Ahora bien, lo que afectó su autopercepción fue el abrazar la mentira de Satanás. Satanás les vendió la maravillosa idea de que el lugar que Dios les había asignado era inferior al que ellos realmente merecían. Eso es. Y por primera vez asumieron la diabólica idea de que ellos debían ser como Dios. A partir de ahí no hay forma de ser felices, hermanos. Y esa es la idea que ha abrazado todo ser humano desde la caída hasta el día de hoy. Y por eso todo ser humano sin Cristo en su corazón es primariamente infeliz, porque nunca va a alcanzar aquello que ha aspirado. Pero realmente Dios tiene el destino y el lugar perfecto para cada uno de nosotros. Y lo primero es que no hay manera de lograr lo que Satanás ha prometido. No se lo cumplió a Adán y a Eva, ni se lo ha cumplido a nadie sobre la faz de la tierra desde entonces. Y lo que ha ocurrido entonces es que hombres y mujeres tratan de encumbrarse, y los que prosperan en bienes de este mundo tratan de convencer a otros de que ellos lo han logrado, de que ellos sí tienen una vida envidiable, aunque en el fondo son infelices, miserables. Y algunos de estos tienen que redefinir la felicidad para no morir en la angustia de no alcanzar la verdadera felicidad. Y se creen sus propias mentiras y llegan a pensar que lo que todos los demás mortales persiguen es lo que ellos han logrado. Hermanos, los influencers no son del siglo XXI. Ha sido toda la historia los hombres tratando de aparentar lo que realmente no son. Toda la historia se resume en esto: aparentar y exhibir una prosperidad, una felicidad y una plenitud que no tienen. Y como consecuencia de esa búsqueda desenfrenada, los que piensan haberlo logrado aplastan a muchos en el camino.
a muchos. Y esas víctimas, porque realmente son víctimas en ese sentido, viven verdaderas vidas miserables a los ojos de todos. El mundo, los demás, el pecado de otros les han robado o les han negado los privilegios que otros sí tienen. Han sido heridos, maltratados, ridiculizados, han puesto en entredicho su valía y ellos se lo han creído. Y ahí, en esa condición en que están los hombres y mujeres, les enseñan que deben reclamar amor y que deben amarse. Pero ese no es el camino, hermanos. Repito, el camino es devolverle lo que el mundo caído le ha quitado. Poner en sus ojos verdadera esperanza. Dios les dice: oigan, ustedes no son unos miserables. Ustedes son dignos porque han sido creados a mi imagen y semejanza. Y saben algo, ustedes pueden tener una relación conmigo y tener una correcta estima. Ustedes pueden construir una vida próspera. Ustedes pueden tener verdadera esperanza de vivir la vida que siempre han soñado y mucho mejor. Y cuando somos capaces de hacer eso, hermanos, entonces les estamos amando. No le estamos metiendo mentiras en sus cabezas, le estamos dando verdadera esperanza. Y de eso se trata el amor, de edificar a la manera de Dios, edificar la vida de otros y de la comunidad. Y una manera en la que Dios ha insistido en que nos veamos es como edificadores. Está en el lenguaje del apóstol Pablo, lo está diciendo Jesús. El modelo viene de Nehemías, pone familias allí a construir partes del muro y todos edificando a la vez. Y finalmente toda la obra quedó concluida. Y de eso se trata, hermanos. Si no los amo, no puedo edificar como Dios espera. Porque no puedo servir a los demás como Dios espera cuando no los amo al servirles. Pastor, pero yo puedo servir a alguien sin que lo ame. La respuesta es sí, y mucho más a menudo de lo que creemos. La razón por la que la mayoría o muchos sirven no está relacionada con amor a los que se sirve, lamentablemente. Muchas motivaciones, muchas razones pueden llevar a alguien, a un corazón, a servir. Y aún sacrificialmente, la exposición, acallar la conciencia, sentirse útil y productivo, la satisfacción que se siente por llenar la necesidad de otro. Cuando usted le da un plato de comida a una persona y esa persona se siente satisfecha, toca fibras de nuestro ser. Pero eso no es amor por esa persona necesariamente. Es posible que yo tenga amor por lo que hago para servir. Algunas personas sirven porque aman el servir, aman lo que están haciendo y lo que están haciendo lo están haciendo por otros. Y hay otros que buscan reconocimiento. Y por eso cuando los hombres le niegan el reconocimiento, vemos que se produce un malestar en el corazón. Ama a tus hermanos y les servirás de una manera en la que Dios te va a aplaudir y no vas a necesitar el reconocimiento de los hombres. Amados hermanos, parece profundo, pero no lo es. Preocúpate más en amar que en servir, porque si realmente amas, vas a darte por ese a quien amas. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El verdadero servicio brota, surge de un amor genuino a los hombres que solo puede ser producido por un reconocimiento del amor de Cristo por mí.
Y quisiera que medites en eso en esta mañana y te hagas las preguntas correctas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿De qué manera lo que hago por alguien, cuando esa persona no me agradece? ¿Qué sucede en mi corazón? ¿O realmente mi deseo es hacerle bien? Porque yo, sin merecerlo, recibí el beneficio de alguien que dio su vida por mí cuando yo era su enemigo. Y cuando hacemos esto de la manera correcta, en la dirección correcta, Dios comienza a obrar en nuestros propios corazones y glorificamos con nuestras vidas a aquel que murió por nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque Jesús nos modeló el verdadero amor. Nada menos que eso. Tú esperas y Él espera que hagan aquellos que dicen conocerte, que dicen que te aman, que dicen que son sus discípulos. Trae convicción de pecado a nuestros corazones, Señor, si no lo hemos hecho así. Y trae en nosotros un anhelo, un deseo de mirar a nuestros hermanos. Y si nos sirve de algo, mirarlos como si Cristo los estuviera mirando de la manera que lo hizo con nosotros. Que pensemos que hallaremos su satisfacción, la satisfacción de aquel por quien decimos vivir, oh Dios. Y que ese amor sea evidente en medio de nosotros. Nos das la oportunidad, Señor, en este tiempo. Tenemos a muchos a quienes amar. Gracias, oh Dios, por este gran privilegio y por esta evidencia tan inefable de nuestro amor por ti y este potenciador de las gracias que tú quieres cultivar en nuestras vidas para que llevemos mucho fruto. Oramos en el nombre de Jesús.